Bienvenidos, soy Leo del canal Rincón de las Historias y hoy les traigo una nueva historia. En la víspera de su aniversario de bodas, su esposo preparó un fin de semana romántico en una cabaña en medio del bosque. Pero su madre sospechó que algo no estaba bien e hizo un solo pedido: cambia las llaves a escondidas. Ella obedeció, sin imaginar que esa decisión le salvaría la vida. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Clara, ¿de veras me estás oyendo o ya te fuiste otra vez? La voz de doña Elena salió firme del otro lado de la línea. Te estoy oyendo, mamá, te lo juro. Clara sostuvo el celular entre el hombro y la oreja mientras rebanaba los champiñones. Fue un día pesado en la clínica. Cierre de trimestre, ya sabes cómo es. Me pasé el día entero conciliando cuentas. Todavía me arden los ojos de tanto ver la pantalla. Me imagino, hija, suspiró su madre, pero no me cambies el tema. Mañana se cumplen 15 años de que te casaste con Rogelio. Bodas de cristal. ¿Preparaste algo? ¿O él se va a zafar otra vez con un ramo de gasolinera y la misma excusa de siempre, que está cansado? Clara sonrió de lado, una sonrisa medio triste, y echó los hongos al sartén caliente. La cocina se llenó de inmediato con ese olor rico a comida de casa. En el radio, de fondo, el locutor leía el boletín con voz arrastrada. Protección Civil había emitido una alerta para el fin de semana: ráfagas de viento, tormentas y una caída brusca de temperatura, con la recomendación expresa de que nadie agarrara carretera rumbo al interior. Mamá, ¿por qué hablas así de él? Clara bajó la flama. Rogelio trabaja demasiado. La empresa está en una etapa difícil. La competencia se tragó el mercado. Yo no espero nada del otro mundo. Nos quedamos en casa. Le hago ese pay de cereza que le encanta, aso una carne. Lo que importa es estar juntos. ¿Juntos cómo, hija?, bufó doña Elena. Eres demasiado buena. Ese es el problema. Tienes un corazón de oro y él se aprovecha. Hace meses que ese hombre anda con la cara larga explotando por cualquier cosa, llegando de madrugada. Se volvió tacaño hasta con el cariño. Parece que no eres su esposa, eres su compañera de departamento. Mamá, ya. Hemos pasado por tantas cosas juntos. La voz de Clara cambió de textura porque el recuerdo antiguo subió sin pedir permiso. Años atrás, había perdido un bebé casi al final del embarazo. Aquello le desmontó el mundo, y los médicos fueron crueles en la sentencia. Las probabilidades de volver a embarazarse eran prácticamente nulas. Rogelio estuvo a su lado en esa época, a su manera, pero la tragedia dejó entre los dos una sombra que nunca se fue. Está bien, no voy a mover esa herida, se ablandó su madre. Paso hoy en la noche a dejarte el regalo, y voy nada más por ti. Clara colgó y casi al mismo instante la cerradura tronó. Miró el reloj de la pared sin entender. Rogelio había llegado 2 horas antes de lo normal. ¿Ro? ¿Por qué tan temprano? ¿Pasó algo? Clara se secó las manos en el mandil y salió al pasillo. En una mano traía un ramo enorme de rosas, en la otra, una caja bonita, de esas pastelerías caras del centro. Su rostro, siempre tenso y cansado últimamente, estaba iluminado por una sonrisa que ella casi ya no reconocía. No pasó nada malo, o mejor dicho, pasó lo que ya debía haber pasado hace tiempo. Dio un paso y le extendió las flores. «Feliz aniversario, mi amor». Clara soltó un sonido de sorpresa al recibir el ramo pesado y perfumado. Los ojos se le llenaron al instante. «Ro, qué hermosas. Pero si es hasta mañana». «Ya sé». Él dejó la caja en la consola, se quitó el saco y la abrazó por los hombros con una delicadeza olvidada. «Clara, escúchame. Sé que he estado insoportable. La empresa, los pedidos atrasados, todo este ajetreo. Me olvidé de nosotros y decidí arreglarlo. Los dos necesitamos respirar». ¿Respirar? Ella levantó la cabeza sin entender. ¿Y tu trabajo? ¿Y la clínica? Pedí permiso. Rogelio metió la mano en el bolsillo interior del saco y sacó un sobre grueso con detalles dorados. «Ábrelo». Adentro había un vale para la posada Sierra Verde,
uno de esos hospedajes caros metidos en el bosque, con un lago justo debajo de la ladera. Ro, esto es carísimo. Levantó los ojos brillantes, casi llorando de felicidad. Por un instante tuvo la impresión de que su marido por fin se había acordado de cuánto se amaron alguna vez. Para ti no escatimo, dijo él seguro. Reservé una cabaña solo para nosotros, la más apartada de todas. Lejos de la ciudad, lejos de los problemas, solo tú y yo. Empezamos de nuevo. Prepara las maletas, salimos mañana temprano. Pero, Rogelio... Clara señaló con la barbilla hacia la cocina, de donde todavía venía la voz del locutor. Están avisando de tormenta. Lluvia fuerte, viento. ¿No podríamos posponerlo? ¿Qué va? Él lo tomó a la ligera. El pronóstico del clima nunca le atina. A lo mucho cae una llovizna. E imagínate, nosotros dos en una casita de madera, la chimenea encendida, la lluvia golpeando la ventana. ¿No es romántico? Sí. Ella se recargó en su pecho y sintió el olor conocido de su perfume. Gracias, te amo tanto. Más tarde, con Rogelio en la regadera, sonó el timbre. Doña Elena entregó un juego de sábanas bonito, pero su mirada estaba muy lejos de ser festiva. Pásale, mamá, vente a la cocina, ya está el café. Rogelio me dio una sorpresa, no lo vas a creer. Clara hablaba rápido, sacando las tazas. Nos vamos a una posada en la sierra, una cabaña solo para nosotros, los dos solos. Doña Elena no sonrió. Se sentó despacio, entrelazando los dedos sobre la mesa. Clara, siéntate aquí un minuto. ¿Ahora qué pasa, mamá? Clara obedeció, sintiendo un frío subirle por el estómago. Yo nunca confié del todo en Rogelio, tú lo sabes, fue directa su madre. Y menos después de aquello, hace unos meses. Mamá, ya discutimos esto 1000 veces, Clara casi le suplicó. Lo viste en la puerta de un restaurante con una mujer. Él explicó que era una clienta grande. Estaban cerrando el cristalado de una plaza comercial. Yo le creo. ¿Para qué volver a eso? Porque el corazón de una madre no se equivoca, Clarita. Todo este tiempo me quedé con la espina, y ahora sale con este impulso repentino de la posada, justo con alerta de tormenta. ¿Qué hombre en su sano juicio se lleva a su esposa al monte con este clima? Es coincidencia. Clara intentó sonreír, pero los labios se le trabaron. Hija, escúchame. Doña Elena bajó el tono. Si todo está tan lindo y tan romántico, hazme un favor. Cambia de lugar las llaves de la cabaña. ¿Cómo? Clara miró a su madre como si le hubiera sugerido asaltar un banco. ¿Cambiarlas por qué? ¿Qué historia es esa? ¿Cuáles llaves? Tú misma dijiste que él fue a recoger las llaves antes, en la recepción. O sea, que sabe exactamente cuál es la cabaña de ustedes. Todas esas posadas les ponen una placa de madera a las llaves, con nombre o número. Suelta las placas y cámbialas una por la otra. Mamá, eso es una locura, parece juego de niños. Si tu marido es honesto, no pasa nada, cortó doña Elena. Va a meter la llave equivocada en la puerta equivocada, va a maldecir a la recepción, la cambia otra vez y ya. Ahora si él trae algún plan por debajo del agua, una llave que no gira en el momento justo, se convierte en un problemón. Clarita, te lo pido, hazlo por mí. Clara pasó el resto de la noche fuera de sí. Trataba de empujar el pensamiento lejos, diciéndose que su madre era demasiado desconfiada, que solo quería protegerla, pero la semilla de la duda ya se había abierto por dentro. Al día siguiente, agarraron carretera. El cielo estaba cerrado, color plomo. El viento sacudía las copas de los árboles anunciando lo que venía. Rogelio manejaba callado. Toda la ligereza de la víspera había desaparecido, sustituida por una tensión eléctrica. «Ro, ¿todo bien?», se arriesgó Clara. «Todo perfecto». «Es la carretera, que está pésima», respondió él sin voltear. Cuando llegaron, una lluvia fina y helada ya empezaba a caer. La posada era realmente bonita, cabañas de madera escondidas entre los árboles, senderos de piedra bajando hasta el lago. Rogelio estacionó cerca de la recepción y sacó del bolsillo un llavero con 2 llaves, cada una con su placa de madera. «¿Vamos?»,
La sonrisa le salió forzada. La nuestra es la orilla del lago. Clara miró el llavero. En una placa estaba grabado orilla del lago, en la otra bosque encantado. Él tomó las maletas y bajó con paso firme por el sendero del lago. Rogelio, espera. Ella se detuvo. ¿Por qué tenemos llaves de 2 cabañas distintas? La otra es de mis socios, llegan mañana. Se volteó y una irritación rápida le cruzó los ojos. Ándale, Clara, ya está empezando a llover. Llegaron a una cabaña bonita de frente al agua. La llave entró en la cerradura y la puerta abrió sin problema. Adentro estaba tibio, olía a madera y a monte mojado. Clara empezó a deshacer las maletas, pero su marido no se estaba quieto. Miraba el celular cada 2 minutos, caminaba de un lado a otro, se mordía la comisura del labio. «Ro, ¿qué tal si prendemos la chimenea?», intentó ella aligerar el ambiente. Ahorita. Oye, Clara, se detuvo de golpe. Necesito hacer una llamada urgente. Hay un cargamento de herrajes en riesgo y aquí no hay señal. Voy a la terraza. Sin esperar respuesta, se puso la chamarra y salió, dejando el llavero encima de la consola de la entrada. Clara se quedó sola, y la voz de su madre volvió nítida a su cabeza. Si todo está tan lindo y tan romántico, cambia las placas. Se acercó a la consola. Las manos le temblaban y la delataban por completo. Ni ella entendía por qué estaba haciendo aquello. La desconfianza nunca fue su estilo. Se había pasado la vida tratando de salvar su matrimonio, no de tirarlo con sospechas. Pero algo en el comportamiento de Rogelio no cuadraba. La seguridad con que la llevó a la cabaña, sin siquiera revisar la llave, el nerviosismo, las llamadas repentinas, era un rompecabezas sin dibujo. Con un movimiento rápido y preciso de los dedos, herencia de años lidiando con detalles minúsculos de hojas de cálculo, soltó las argollitas y cambió las placas de lugar. Ahora la llave de la cabaña donde estaban colgaba de la placa Bosque Encantado, y la llave de la casa en medio del monte colgaba de la placa Orilla del lago. Apenas volvió a colocar el llavero en su sitio y la puerta se abrió. Rogelio apareció, más pálido y más alterado todavía. «Clara, es lo siguiente», empezó él sin mirarla. «La cosa es más seria de lo que pensaba. Tengo que salir, 1 hora a lo mucho». «¿Salir a dónde?». Ella sintió que el piso se le iba. «Rogelio, es nuestro aniversario». «Ya sé, mi amor, perdóname». Se acercó y le besó rápido la mejilla. «El proveedor está en un pueblito aquí cerca. Si no firmo hoy, el camión se regresa cargado. Vuelvo volando, te lo juro. Ve acomodándote, descansa». Tomó las llaves de la consola y se las metió al bolsillo sin mirarlas. «Rogelio», lo llamó ella, pero la puerta ya se había cerrado de un golpe. Clara se hundió en el sillón, abrazándose los hombros. Por dentro todo se cerraba en un nudo de mal presentimiento. El silencio de la cabaña pesaba, roto apenas por el ruido de la lluvia arreciando afuera. Unos 20 minutos después, el sonido de un motor la hizo levantarse. Se acercó a la ventana. Frente a la cabaña vecina, unos 50 metros más adelante, se detuvo un carro importado. La puerta se abrió y bajó una morena elegante, con gabardina. El corazón de Clara se disparó. Retrocedió de la ventana y volvió al segundo siguiente, incapaz de despegar los ojos del vidrio. La morena abrió la puerta trasera y de ahí salió una niñita de unos 5 años con impermeable rosa. La niña reía fuerte, estirando las manitas para atrapar las gotas, y fue entonces que, rodeando el costado de la cabaña, apareció Rogelio. Clara se congeló. Los dedos se le clavaron en el barandal. Su marido, que debería estar camino a un proveedor inexistente, corrió hacia la mujer y la niña. «¡Papá!». La vocecita atravesó el ruido de la lluvia. La niña se lanzó a sus brazos, y Rogelio la levantó en el aire girando con ella. «Vanessa, Manu, ¿ya llegaron? ¿Cómo estuvo el viaje con este clima?». Su voz tenía una ternura que Clara no le oía desde hacía años. «Ro, qué ganas tenía de verte». La morena se acercó y lo besó. Clara recargó la espalda en la pared y se tapó la boca con la mano para no gritar. 15 años de matrimonio.
15 años de esperanza, de intentarlo, de tragarse su frialdad y llamarle amor. Y él había construido otra vida con una facilidad obscena. No era solo una amante, era una familia entera. Se había vuelto padre de la hija de otra persona, exactamente aquello que Clara no pudo darle. Se quedó ahí, meciendo el cuerpo suavemente, mientras la realidad demolía todo sin prisa. El choque era tan grande que no le quedaba ni llanto fuerte, ni movimiento. Tengo que salir de aquí. Tengo que huir. Era el único pensamiento que funcionaba. Con las piernas flojas, se levantó y se puso el abrigo. Tenía que salir sin ser vista, alcanzar la carretera, pedir aventón, cualquier cosa, con tal de no ver más aquello. Clara entreabrió la puerta de la cabaña y se deslizó a la terraza. Las voces venían de la terraza vecina. Rogelio y Vanessa estaban de espaldas, acomodando bolsas, y el viento traía pedazos de la conversación. «Ro, ¿hasta cuándo vamos a vivir escondidos?». La voz de ella salió melosa. Manu siempre pregunta por qué su papá duerme tan poco en la casa. Prometiste que nos íbamos a casar. Vanessa, mi amor, ya te pedí paciencia. La voz de Rogelio estaba suave, persuasiva, y a Clara se le revolvió el estómago con ese tono. Sabes que todavía estoy resolviendo mi situación con esa mujer. Hay repartición de bienes, hay propiedades a su nombre, hay una deuda vieja de la familia. Todo eso lleva tiempo. Mientras no esté todo firmado, no puedo mudarme de plano. Clara se quedó dura en su sitio. Esa mujer, como si fuera un trámite, un pendiente de notaría. Te entiendo. Ya llevamos más de un año juntos. Se puede esperar un poco más, suspiró Vanessa, recargándose en su hombro. Pero dijiste que ibas a vender ese terreno que está a nombre de ella para que compráramos un departamento grande. Para nosotros 3. ¿Cuándo pasa eso? Pronto, pronto. En unos días resuelvo ese pendiente y quedamos juntos para siempre. Éntrale, ándale, hace frío aquí afuera. Clara retrocedió y casi se tropieza con el escalón. Resolver el pendiente. El pendiente era ella, y el terreno solo podía ser el rancho que estaba a su nombre, con la escritura guardada en la caja fuerte de la casa. Y de repente, la puerta de la cabaña se abrió detrás de ella. Clara se asustó y se volteó de golpe. En el umbral estaba un señor mayor con impermeable encerado y capucha. Traía una linterna y un llavero. Tenía el rostro lleno de arrugas y los ojos abiertos de sorpresa. «Ay, Dios, discúlpeme, señora, la asusté», refunfuñó él con voz ronca. «Soy Matías, yo cuido esto. ¿Pero usted está hospedada en esta cabaña?» Clara se secó la cara a las prisas, tratando de recomponerse. «Buenas noches. Mi esposo y yo rentamos esta, la orilla del lago». «¿La orilla del lago?». Don Matías se rascó la nuca. «Qué raro. Yo creía que estaba vacía. Vine nomás a revisar las tuberías antes de que apretara la lluvia». Su esposo, el señor Rogelio, si no me falla la memoria, reservó 2 cabañas, y andaba presumiéndole a todo el mundo aquí que la sorpresa para su esposa la tenía preparada en el Bosque Encantado. Esa que está al fondo de la propiedad, pegada al monte. En el fin del mundo ahí no pasa un alma. Clara frunció el ceño, tratando de atravesar la neblina de dolor y entender qué significaba aquello. «¿Estás seguro? Él me trajo aquí». «Segurísimo». Don Matías entrecerró los ojos. «Yo vi con estos ojos llegar a su esposo ayer con unos hombres de cara amarrada. Anduvieron rondando el Bosque Encantado, entraron al sótano, probaron el candado. Hasta les pregunté qué andaban haciendo. Me miraron de un modo que me dio escalofrío. Él dijo que era sorpresa, y hoy, mírese, usted está aquí. Por lo visto cambió de planes». Las palabras del cuidador cayeron en la cabeza de Clara como un trueno. Rogelio no se había equivocado de cabaña. La instaló en la orilla del lago a propósito, para dejarla desprevenida, mientras se veía con Vanessa ahí al lado. Y el Bosque Encantado tenía otro fin reservado, y por primera vez entendió el tamaño de lo que había hecho con esas 2 placas de madera. Rogelio había salido de ahí con el llavero en el bolsillo, sin revisar nada,
seguro de que la llave marcada Bosque Encantado abriría la casa del fondo del terreno, donde los hombres lo esperaban. No iba a abrir. Iba a meter la llave equivocada en esa cerradura, forzarla, intentar otra vez, y en el segundo en que notara las placas invertidas, entendería exactamente una cosa. Alguien había movido el llavero, y la única persona que se había quedado sola con esas llaves era su esposa. O sea que ya lo sabía, ya venía de regreso. «Don Matías», a Clara le fallaba la voz. «Ayúdeme, por el amor de Dios. Necesito irme de aquí ahora mismo». El viejo vio su rostro blanco como cera y sus manos temblando, y el buen humor se le fue de un jalón. «Ya entendí. La cosa está fea, ¿verdad?», dijo bajito. «Tengo una camioneta vieja atrás del edificio de administración. Vámonos por atrás, entre el monte, para que nadie nos vea desde el sendero principal». «Gracias». Clara agarró su bolsa. Salieron por la puerta trasera justo en el instante en que unos pasos apresurados vinieron del lado de la cabaña vecina. «Clara, Clara, ¿dónde estás?», era Rogelio. Y en su voz no había cariño ni preocupación, había miedo puro. Había ido hasta el Bosque Encantado, había peleado con una cerradura que no cedía, había mirado las placas cambiadas en la palma de su mano y había entendido, con pavor, que su esposa se había dado cuenta del juego y había desaparecido. «¡Clara!», gritaba, yendo de una cabaña a otra bajo la lluvia. Ella corría agachada detrás del viejo cuidador, atravesando el monte empapado. Las ramas le golpeaban la cara. El agua le entraba a los ojos, pero no sentía frío ni dolor. Por dentro ardía un fuego que quemaba hasta la raíz 15 años de ilusión, miedo y devoción sin fin. Solo que, en el último instante, Clara se quedó atrás a propósito y se metió entre los arbustos. Una idea había madurado en su cabeza. El viento crecía a cada minuto, dejando de ser un soplo incómodo para volverse anuncio de catástrofe. Las ramas le azotaban la cara, pero ella avanzaba terca por el bosque, en dirección a la cabaña aislada. Huir había pasado a segundo plano. Necesitaba saber la verdad completa. La puerta del Bosque Encantado estaba abierta de par en par, como de quien entró a las prisas después de pelearse con la cerradura. Clara entró despacito, y la mirada le cayó de inmediato en una puerta entreabierta que bajaba al sótano. Bajó los escalones que crujían y se detuvo. Sobre una mesa vieja, bajo la luz débil de un foco, había fajos de dinero, documentos de terceros, fotografías de gente que nunca había visto y una credencial de identidad. De la foto la miraba un hombre completamente desconocido, pero el nombre... De repente la puerta del frente se azotó arriba. «Rogelio, ¿crees que somos idiotas?». La voz vino gruesa, rasposa. Aterrada, Clara se apretujó en el rincón más oscuro del sótano, detrás de una pila de cajas. Los pasos se hacían más pesados sobre su cabeza. «Déjenme explicarles». La voz de su marido vibraba de pánico. El plan era perfecto. Ella tenía que haber llegado aquí hace una hora. «¿Y dónde está?», gruñó otro. «El dinero es para mañana. Tú garantizaste que hoy tu mujer se iba a perder en el monte en plena tormenta. Un accidente redondito. Nosotros cobrábamos el seguro de vida y el departamento para abonar tu deuda». Desapareció, se escapó, se desmoronó Rogelio. Cambió las placas de las llaves. El maldito llavero no abrió la puerta. Sospechó algo. «Pero yo pago todo, lo juro. En cuanto reciba la herencia, pago». Clara se tapó la boca con las dos manos. Las lágrimas le quemaban. Su marido quería deshacerse de ella por una deuda. En ese instante se le resbaló el codo y un frasco vacío rodó con estruendo por el piso de cemento. Arriba, el silencio se puso pesado. «¿Quién anda ahí?», se alarmó la voz gruesa. «Dimas, baja y revisa». Unos pasos pesados empezaron a bajar. Clara cerró los ojos con fuerza. El haz de la linterna barrió la pared y le dio en la cara. Frente a ella estaba un hombre alto, de chamarra oscura. Él miró aquel rostro hinchado de llanto y deformado de miedo, luego miró hacia la escalera.
y pasó lo que ella menos esperaba. «Quédate quieta», susurró el sujeto bajando la linterna y mostrando por un segundo una placa de policía por dentro de la chamarra. «¿Tú eres Clara?» Ella asintió sin voz. «Escucha con atención y contesta bajito igual que yo». La ayudó a levantarse. «El equipo viene retrasado por la tormenta. La señal está bloqueada. No contaba con que aparecieras aquí sola. Esto rompe la operación entera. Voy a decir allá arriba que era un gato. En cuanto se distraigan, saltas por la ventana de atrás y te pierdes en el monte. ¿Entendiste?» Clara apretó las manos contra el pecho, entendiendo que ese hombre estaba arriesgando su propia vida y 3 años de trabajo para salvarla. «¡Corre!», le ordenó solo con los labios y se volteó hacia la escalera gritando. «¡Es un gato! Hay una ventana rota aquí. Se metió un animal». Clara ni se acuerda de cómo pasó por la ventana del sótano y salió disparada monte adentro. La lluvia ya era una pared. El viento tumbaba, quebraba ramas, corría a ciegas, tropezando con raíces, hasta que el suelo desapareció bajo sus pies y un dolor agudo le atravesó el tobillo. Rodó ladera abajo por una barranca profunda y se apagó. Despertó porque algo tibio y húmedo le picaba la mejilla. Abrió los ojos y se topó con el hocico enorme de un perro grande. «Kaiser, sal de ahí, déjala», sonó una voz masculina tranquila. Ella intentó incorporarse y gimió de dolor en la pierna. Un hombre de mediana edad, barba cerrada e impermeable, se agachó a su lado. «Quédese acostada. Eso parece un esguince», dijo él, palpándole el tobillo con cuidado. «Me llamo Miguel. Soy el guardabosques de la reserva». «¿Y usted? ¿Cómo vino a dar a una barranca con este clima?» «Necesito esconderme», susurró Clara temblando de frío. «Cálmese. Mi casa está cerca. Pásame el brazo por el cuello». Miguel la levantó como quien levanta una cobija y la cargó en plena tormenta. Apenas llegaron a una construcción pequeña de madera y el vendaval se desató por completo. Vino un crujido ensordecedor. El techo cedió sobre ellos y un árbol entero atravesó la cubierta, justo encima de la cocina. «No lo puedo creer», gritó Miguel por encima del viento. «Aquí ya no se puede. El techo se viene abajo. Kaiser, conmigo. Clara, agárrate fuerte». Salieron otra vez a la lluvia. Miguel la cargó casi media hora hasta que llegaron a una choza baja, de cazador antiguo. Adentro olía a humedad y a hierba seca. Él prendió la estufa de leña, envolvió a su huésped en una bolsa de dormir y le sirvió té caliente. No había señal de celular. Los caminos, según él, se habían vuelto lodo, y los dos estaban aislados por lo menos 2 o 3 días. La conciencia de aquel aislamiento cayó sobre ella con un peso casi físico. Las primeras horas se arrastraron de forma torturante, arrulladas por el tamborileo monótono e implacable de la lluvia sobre el techo viejo. El fuego crepitaba bajito en la estufa, echando sombras extrañas en las paredes de madera oscura. Y en aquellos bultos la cabeza agotada de Clara insistía en dibujar perseguidores. Miguel notó su estado y no hizo preguntas. Solo mantenía el calor de la casa, echaba leña seca al fuego y se mantenía atento a lo de afuera. Poco a poco, la tormenta de afuera se fue mezclando con la tormenta helada de adentro, donde el miedo a morir se confundía con la amargura sofocante de haber sido traicionada por completo. El tiempo perdió el compás ahí en medio del monte. Se volvió una sola noche espesa y sin fin, encerrada entre 4 paredes, sola con los pedazos de su propia ilusión. Clara no tenía a dónde huir de sus propios pensamientos, que ahora lastimaban más que cualquier palabra. Aquellos 3 días fueron una prueba de verdad. Casi no dormía. Se quedaba sentada junto a la ventana, mirando la pantalla del celular que se moría despacio, releyendo mensajes viejos de su marido. «Amor, pasa al súper y trae pan. Llego tarde, beso». «Deja de torturarte», dijo Miguel bajito la tercera noche, poniéndole enfrente un plato de comida caliente. «No has comido ni una migaja en 3 días. ¿Qué te hizo?» Clara levantó los ojos vacíos de tanto llorar. «Quería quitarme la vida por dinero.
15 años de matrimonio y yo no veía que dormía junto a un monstruo. ¡Qué tonta fui! No fuiste tonta. Amaste y confiaste. Él se sentó enfrente. Kaiser se acercó y le recostó la cabezota en el regazo. La canallada siempre viene por abajo, nadie la ve venir. Lo que importa es que estás viva. Clara sonrió con tristeza y estiró la mano hacia la repisa, buscando una servilleta, y se topó con un libro viejo. De adentro cayó una fotografía en blanco y negro. Se quedó paralizada. En la imagen había una muchacha joven, riendo, a la orilla de un río. ¿De dónde salió esto?, soltó ella, sin creerlo. Es mi mamá, es Elena. Miguel miró la foto, luego miró a Clara. ¿Tu mamá? No puede ser, esa foto era de mi papá. Se la pasaba mirándola. Clara apretó la foto contra el pecho. Mi papá contaba una historia, dijo Miguel despacio, jalando el recuerdo. Cuando era joven, salvó a una muchacha que se estaba ahogando en un río. Estaba embarazada. La sacó del agua. Se hablaron un tiempo y él terminó enamorándose como loco. Fue su primer amor, solo que ella ya estaba casada con otro. O sea que salvó a tu mamá. Y también te salvó a ti. Clara miraba su perfil, los mismos ojos, el mismo trazo de mentón que tenía su madre. ¿Sería posible que fueran hermanos por parte de padre? Y ese pensamiento, extrañamente, le dio una sensación de piso firme, como si, después de todo, ya no estuviera sola en el mundo. Mientras tanto, en la capital, Rogelio caminaba de un lado a otro del departamento rentado como fiera enjaulada. El plan se había ido al agua. Los acreedores no paraban de llamar, y encima Vanessa estaba plantada en medio de la sala, con los brazos cruzados. ¿Entonces sigues casado? Su voz temblaba de rabia. Todo este tiempo me juraste que era nada más firmar papeles, que ya estaba prácticamente resuelto. Y una amiga mía los vio a los dos juntos en la puerta de la clínica la semana pasada. Vanessa, escúchame. Rogelio intentó tomarle las manos, pero ella retrocedió con asco. Clara está enferma, tiene un problema psiquiátrico. Nos separamos hace mucho, pero me persigue, no firma nada y amenaza con matarse. Te lo escondí para protegerte a ti y a Manu de ese infierno. Estás mintiendo. Vanessa le aventó las llaves del departamento. ¿Creíste que no iba a entender para qué me querías? ¿Quieres mi parte en la constructora de mi papá? Manu ni siquiera es tu hija. Nos usaste. Se acabó. La puerta se azotó y quedó el silencio. Lo rompió poco después otra llamada de un acreedor. Rogelio rechazó la llamada en pánico. En la televisión, una noticia urgente. Durante un operativo policial en una zona boscosa del interior, un agente infiltrado había desaparecido. Rogelio palideció. El cerco se cerraba. Al cuarto día, la lluvia pasó. Miguel llevó a Clara hasta la central camionera más cercana y la subió al autobús. «Te voy a encontrar», prometió él, apretándola en un abrazo. «Ya no estás sola, hermanita». Cuando Clara abrió la puerta de su departamento, su marido estaba esperando en la entrada. Parecía acabado, pero se esforzó por fingir preocupación. «Clara, Dios mío, ¿dónde estabas?» Vino hacia ella. «Casi me vuelvo loco. Puse a toda la policía a buscarte». «No me toques», respondió ella con un tono de hielo esquivándolo. «Junta tus cosas y sal de mi departamento. Si no, le cuento a esa misma policía todo lo que oí en aquel sótano». Rogelio se puso blanco como papel. Cuando la puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo, Clara se resbaló por la pared, sintiendo que las rodillas le fallaban. El silencio del departamento vacío ensordecía, pero traía consigo una sensación que ella había olvidado: seguridad. Al sacar al traidor de su casa, creyó sinceramente haber retomado el control y haber pasado la página más espantosa de su vida. El resto de la noche pasó en un sueño ligero y agitado. Pero la mañana trajo una esperanza tímida de que todo, poco a poco, se acomodaría. Clara se arregló con esmero y se fue a la clínica, aferrada a la rutina como quien se aferra a un salvavidas. Parecía que lo peor había pasado
y que ahora venía solo la recuperación, larga pero tranquila. A la mañana siguiente, en la clínica privada donde trabajaba, aparecieron policías. «Clara, venga a mi oficina», dijo seca la directora sin mirarla a los ojos. Sobre el escritorio había una pila de papeles. «Doctora Eleonora, ¿qué está pasando?», preguntó Clara sintiendo un hormigueo en las manos. «Descubrimos que pasaron por nuestra contabilidad facturas falsas por montos altísimos». La directora apretó los labios. «Y todas firmadas con su certificado digital». «Pero yo no hice eso, es un error», casi gritó Clara. «Error o no, eso lo va a decidir la investigación», cortó la médica. «Usted comprometió la reputación de esta clínica. Escriba su renuncia ahora mismo y agradezca que no llame a esos hombres aquí adentro en este momento». En el pasillo, Clara vio a los colegas con quienes tomaba café desde hacía años desviar la cara y fingir estar ocupados. Nadie dijo una palabra de apoyo. Salió a la calle sin ver bien por las lágrimas y caminó mucho tiempo hasta darse cuenta de que estaba en un puente antiguo del centro. El viento le pegaba en la cara y de repente le dio unas ganas casi físicas de mirar hacia abajo, hacia el agua revuelta, solo para enfriarse las mejillas ardientes y calmar el corazón descompasado. Parecía que la vida se había derrumbado hasta los cimientos. Fue entonces que una mano firme se posó suavemente en su hombro. Clara se volteó y contuvo la respiración. Frente a ella estaba Douglas, el mismo hombre del sótano, el que la salvó. «No hace falta llorar, se acabó», dijo el bajito. «Estás viva. Yo pensé que los cómplices lo habían, usted sabe. No les dio tiempo conmigo. 10 minutos después de tu huida llegó el grupo táctico. Soy policía, estaba infiltrado y llevaba 3 años detrás de esa banda. Tu entrada a aquel sótano casi tira todo. Pero atrapamos a casi todos, incluidos los matones de tu marido». «¿Y él qué tiene que ver con esto?», susurró Clara. «Rogelio es una pieza chica. Un día sus jefes estafaron a mi madre y nos dejaron en la calle». Douglas se recargó en el barandal mirando el agua. «Pero ¿quieres saber lo peor de toda esta historia? Quien armó las trampas de tu marido no fue un delincuente profesional». «¿Entonces quién?». El corazón de ella se aceleró. «Tu suegra». «¿Cómo?». Clara retrocedió un paso. «Ella es jubilada. Vive en el interior. Se la pasa haciendo pasteles. Fue doña Teresa quien armó el fraude en la clínica para quitarte el empleo y cualquier posibilidad de reaccionar. Y fue ella quien contrató un seguro de vida altísimo a tu nombre, usando firmas falsificadas para ofrecérselo a los acreedores como garantía de la deuda de su hijo». «¿Pero por qué?». La cabeza le daba vueltas ante el tamaño de aquello. «Codicia». Vendió su departamento, metió todo en un esquema piramidal y perdió hasta el último centavo, arrastrando a Rogelio al hoyo con ella. Creía que solo estaba moviendo papeles, ganando tiempo. Solo que una póliza de ese tamaño, en manos de gente de ese tipo, deja de ser garantía y se vuelve un encargo. Quienes convirtieron la firma falsa en un plan para matarte en medio del monte fueron los acreedores, con tu marido adentro. Clara cerró los ojos y ofreció el rostro al viento frío. Ya no tenía miedo ni lágrimas, tenía una claridad cortante. Abrió los ojos y encaró al policía. «¿Qué necesito hacer para que paguen por todo?», preguntó, firme. Douglas sonrió. «Ir conmigo a la fiscalía». «¿Estás lista para declarar?». «Como nunca lo he estado en la vida», respondió ella, y por primera vez en semanas respiró hondo y libre. El viento frío le despeinaba el cabello cuando salió del edificio de la policía. Se sentó en una banca y trató de contener el temblor de las manos. La adrenalina que la mantuvo de pie esos días empezaba a bajar, dejando cansancio y vacío. Clara respiró hondo, mirándose las manos entrelazadas. Parecía que después de la pesadilla entera, después de cada palabra dicha en la oficina del fiscal, se había quedado absolutamente sola en aquella ciudad enorme e indiferente. Tardó en notar los pasos ligeros sobre el empedrado, de tan hundida que estaba en sus propios pensamientos. Una sombra cruzó la orilla de la banca
y rompió la soledad que apenas había empezado a habitar. Clara volteó y se quedó paralizada. Era Vanessa. «Por favor, no me corras», dijo la morena en voz baja sin ningún resto de la arrogancia de antes. Tenía los ojos llenos de agua. «Necesitamos hablar». «¿Sobre qué exactamente?», preguntó Clara agotada, desviando el rostro. «Tú sabías todo». «Yo no sabía lo principal», se apresuró la otra tocándole la manga. «Te lo juro, para mí él solo estaba terminando un matrimonio que ya se había acabado. Y hoy en la mañana me llamaron del banco. Descubrí que ese canalla intentó levantar préstamos altísimos poniendo como garantía mi parte en la empresa de mi papá». Clara rió con amargura. «Entonces, las dos fuimos nada más un medio para él. Estoy en shock». Vanessa se cubrió el rostro con las manos. «Yo creía en ese hombre. Manu se encariñó con él. Clara, perdóname. Fui una ciega, una idiota. Nos usó a las dos. Y mira, quiero ayudarte a acabar con él». La conversación fue cortada por el timbre del celular. Era Douglas. «Clara, pon mucha atención». Su voz estaba tensa. «Rogelio va a intentar salir del país. Ya tiene documentos falsos listos. Pero antes de desaparecer, quiere ir por aquella maleta de dinero». «¿La maleta?». Clara frunció el ceño. «¿La que estaba en el sótano?». «Esa misma. Y tenemos que llegar antes. Si se lleva eso, nunca más le ponemos la mano encima». Clara colgó y miró a Vanessa. «Va camino a la cabaña». «Yo voy a la fiscalía a hablar con Douglas. Les cuento todo y los llevo hasta allá», declaró la otra ya de pie. «Y tú, ten cuidado». El bosque de noche recibió a Clara y a Miguel con un susurro inquieto de hojas. Él iba adelante, abriendo camino con la linterna débil. «Tengo miedo», susurró Clara envolviéndose en el abrigo. «¿Y si hay maleantes ahí?». «No temas, estoy contigo». Miguel le apretó la mano. «Además, Douglas dijo que ese dinero del sótano no es de ellos». «¿Entonces de quién es?». «Es dinero en efectivo que Rogelio desvió por debajo del agua de las cuentas de la constructora del papá de Vanessa», explicó él sin bajar el paso. Cuando vio que el plan del seguro había fallado, limpió a la amante y decidió huir solo con esa lana. Clara se detuvo, pesada. «Dios mío». 15 años lavándole las camisas a ese hombre, haciéndole de cenar, y ni sospechaba el tamaño de su frialdad. ¿Con quién viví? Bajaron al sótano. La maleta seguía ahí, bajo unas tablas viejas. Miguel apenas había jalado el asa cuando detrás de ellos un gatillo tronó al ser amartillado. «Despacio. Pon eso en el suelo». Clara se volteó. En la puerta estaba su marido, el rostro blanco, chupado, y en los ojos una desesperación acorralada. «Rogelio», soltó ella, «aléjate de él». Su voz salió cargada de rabia. «Necesito ese dinero. Es mi única oportunidad de seguir vivo». «¿Vivo?», gritó Clara llorando. «¿Y yo? Querías matarme aquí dentro de este sótano». «No». Rogelio dio un paso y bajó el arma. «Te lo juro por todo lo sagrado, nunca quise tu muerte. Me enredé, es todo. Quería asustarte. Pensé que te ibas a perder en el monte, te ibas a aterrar y después me firmarías un poder. Yo agarraba el dinero y desaparecía. Pero esos tipos decidieron ir más lejos. Cuando vieron la póliza que mi madre firmó a tu nombre, ordenaron eliminarte. Y yo fui demasiado cobarde para decir que no». «¿Tu madre firmó a mi nombre?». Clara no creía lo que oía. «La firmó, para contener a los acreedores». Tragó saliva. Ella no sabía en qué se iba a convertir eso. Ni yo lo sabía, hasta que fue demasiado tarde. De repente, la oscuridad del sótano fue rasgada por el haz de una linterna potente. 3 hombres robustos, con chamarras de cuero, bajaban la escalera. «¡Qué escena familiar tan conmovedora!», se burló uno de ellos, sacando el arma. «Pasa la maleta, ahora». Rogelio retrocedió, poniendo el cuerpo delante de su esposa. «Yo entrego todo, nada más no la toquen a ella». «Demasiado tarde, Rogelio. Te volviste un problema muy grande». Y fue en ese instante que las sirenas aullaron afuera.
El bosque se encendió de azul y rojo. «Policía, todos suelten las armas». La voz de Douglas vino por el megáfono. El grupo táctico irrumpió en el sótano. Se armó el tumulto. Un maleante empujó a Miguel, otro corrió hacia la ventana. En medio de la confusión, Rogelio agarró la maleta y salió disparado por la puerta trasera. «¡Alto!», gritó Miguel, yendo tras él. Clara alcanzó el exterior a tiempo de ver a su marido, cegado por los reflectores, resbalar en la orilla del barranco sobre el río crecido por la lluvia. «¡Clara, perdóname!». El grito se cortó. El cuerpo se desplomó y desapareció en el agua oscura. Vanessa llegó corriendo, sin aire. «Llegué a tiempo». «¿Estás bien, Clara?». Pero Clara solo miraba el barranco vacío, sin poder decir nada. El cuerpo de su marido nunca fue encontrado. Después de días de búsqueda en la corriente, la policía lo declaró muerto. Un mes después, Clara estaba sentada en la cocina del departamento, mirando por la ventana sin ver nada. La vida volvía a los rieles despacio. El peritaje comprobó que las facturas falsas habían sido emitidas con su certificado digital, usado de forma criminal, por gente ajena a la clínica. Clara fue exonerada y readmitida, con derecho a lo que había dejado de percibir, y la doctora Eleonora hasta intentó una disculpa atragantada en el pasillo. Miguel aparecía casi todos los días, ayudaba con el papeleo, hablaba con los abogados para quitar de su nombre las deudas que su marido había dejado. Su cuidado era tan silencioso y tan sincero que Clara empezó a sorprenderse esperando sus pasos en la escalera. Solo que cada vez que los dos se veían solos en aquel espacio cerrado, una incomodidad casi física se instalaba entre ellos. Miguel, acostumbrado al espacio abierto del bosque y a su propia compañía, parecía enorme y desgarbado dentro de una cocina de departamento. Tenía un miedo desesperado de hacer un movimiento de más o decir alguna tontería que trajera de vuelta la pesadilla. Y Clara, que todavía se sobresaltaba con cualquier ruido seco, simplemente no sabía cómo aceptar un cuidado masculino que no cobraba nada a cambio, después de 15 años casada con un manipulador. Quien desarmaba ese ambiente, y a veces era el culpable de él, era invariablemente Kaiser. Miguel no tenía corazón para dejar a su amigo en el carro, así que el perrote venía siempre con él. Una de esas noches, Miguel apareció para ayudar con otra pila de cobranzas y notificaciones. Estaban sentados a la mesa de la cocina, Clara concentrada en los números, él enfrente, tratando de casi no respirar para no estorbar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Kaiser, aburrido de aquel silencio sin gracia de gente grande, decidió tomar la situación en sus propias patas. Salió de debajo de la mesa, se acercó a Clara y le metió el hocico enorme, helado y mojado, justo en medio de la mano. Del susto, ella soltó un gritito y tiró la pluma. La pluma rodó por la mesa y los dos se estiraron al mismo tiempo para agarrarla. Los dedos se rozaron. Fue un toque rápido, sin ninguna intención, pero los dos lo sintieron como un choque eléctrico. Miguel retiró la mano de un tirón, sonrojándose debajo de la barba, y en el movimiento terminó tirando la taza de café frío. La taza se tambaleó y se volcó justo encima del estado de cuenta recién impreso. «Ay, perdón, qué oso tan torpe soy». Se levantó de un salto, casi tirando la silla, y empezó a hurgar en los bolsillos buscando un pañuelo. «Está bien, Miguel, relájate. Es nada más papel». Clara ya secaba el charco con servilletas. En ese instante Kaiser, convencido de que los humanos por fin habían inventado un juego decente, ladró fuerte, atrapó la pluma con un movimiento relámpago y se metió debajo de la banca de la cocina con aire de vencedor, dejando afuera solo la cola meneándose. Clara se quedó inmóvil, con la servilleta empapada en la mano. Miró a aquel gigante parado en medio de la cocina con cara de culpable, luego a la cola meneándose debajo de la banca. La tensión acumulada de horas simplemente estalló. Soltó una risita y un segundo después ya reía fuerte. Una risa de verdad. La primera en todas aquellas semanas. Cuando el café quedó seco y la pluma finalmente le fue arrancada al perro satisfecho, Miguel, todavía medio apenado,
dijo bajito mientras le rascaba el cuello a Kaiser. Discúlpanos, Clara. Los dos no tenemos mucho trato de ciudad. Si estamos estorbando, nada más dilo. Me llevo los documentos y estudio todo en el carro. Clara miró aquellas manos grandes, junto a las cuales se sentía enteramente segura, luego los ojos vivarachos del perro y respondió con dulzura. No digas tonterías. Sin ustedes dos este departamento se pone demasiado oscuro y silencioso, así que vengan siempre, los dos. Unos días después, la puerta se abrió de nuevo y Miguel entró cargando bolsas del mandado. Hola. Sonrió, dejando todo en la mesa. Estuve con el fiscal, detuvieron a casi todos, falta un cómplice, pero hay otra noticia. ¿Cuál? Clara le sirvió café. Douglas desenterró el expediente de doña Teresa. Descubrieron que fue ella quien vendió a escondidas a los competidores la información sobre las trampas de Rogelio, a cambio de un porcentaje del negocio. Entregó a su propio hijo. ¿Puedes creerlo? A Clara se le escapó la taza. La porcelana estalló en el piso. ¿Cómo puede una madre hacer eso?, susurró ella, volviéndose a sentar. Él no es su hijo de sangre, dijo Miguel bajito, jalando una silla y tomándole las manos a Clara. Douglas encontró los archivos. Rogelio fue adoptado. Venía de un albergue. Doña Teresa no podía tener hijos. Y hay algo peor. En ese albergue se quedó su hermano. Rogelio es gemelo, pero ella los separó. Se llevó solo a uno, al que parecía más fuerte. Él nunca supo que tenía un hermano. Clara se cubrió el rostro con las manos. Sintió de repente una pena enorme por el hombre que amó durante tantos años. Un hombre criado dentro de la mentira, traicionado por la única madre que tuvo. Y entonces vino una náusea violenta. Se levantó de un salto y corrió al baño. Miguel fue detrás. ¿Qué pasó? ¿Estás blanca? ¿Llamo a una ambulancia? Él la miraba con angustia, listo para cargarla en brazos en cualquier momento. El mareo fue pasando despacio, pero le dejó un sudor frío en la frente y una debilidad zumbando en las piernas. Apretó los ojos, esperando a que se diera el vértigo mientras el mundo se balanceaba peligrosamente. Necesitaba apoyarse en algo para no derrumbarse bajo el peso de las noticias y del secreto que todavía no le había dicho a nadie. No. Se recargó en la pared fría, respirando con dificultad. La mano fue a parar sola sobre su vientre. Fui al médico ayer. Levantó los ojos asustados hacia él. Estoy embarazada. Los médicos siempre dijeron que era imposible. Pero aquí está. Miguel se quedó paralizado. Una mezcla complicada de sentimientos le pasó por los ojos, pero aún así se acercó despacio y la abrazó con cuidado. Esto es un milagro de verdad. Pero es hijo de Rogelio, hijo de un hombre que quiso destruirme. No sé cómo voy a vivir con eso. Vas a vivir por esa criatura, y yo voy a estar a tu lado si me dejas. Pasaron algunos días. Clara volvía del trabajo cuando el celular vibró con un número desconocido. Clara. Vino del otro lado un susurro ronco, enfermo. El corazón se le detuvo. ¿Estás vivo? La corriente me arrastró kilómetros río abajo. Unos pescadores me sacaron del agua en un remanso, casi muerto, y me dejaron en una casa vieja hasta que pude levantarme. Respiraba con dificultad. Estoy en esa choza abandonada del otro lado del lago. Estoy herido, se me infectó. Te lo suplico, ayúdame. No tengo a nadie más. Clara pudo haber colgado. Pudo haber llamado directo a la policía. Pero recordó que aquel hombre era el padre del hijo que llevaba, un huérfano traicionado por su propia madre adoptiva. Y una hora después, ella y Miguel atravesaban el monte cerrado hasta la choza medio caída. Rogelio estaba en el suelo sucio, pálido, con una herida profunda en el costado. ¿Viniste? Intentó sonreír al verla. Y yo que no lo creía. Clara tomó el celular en silencio y llamó a la ambulancia. Después, a la policía. Miguel la observaba con admiración. Había en aquella mujer menuda una misericordia que parecía no caber en este mundo.
En el hospital, en cuanto volvió en sí, Rogelio pidió hablar con el fiscal. «Lo cuento todo», le dijo a Douglas cuando entró al cuarto. «Todos los esquemas, todos los involucrados. Estoy cansado, cansado de vivir de mentiras. Pero uno de los criminales, justamente el que escapó en el operativo, no tenía ninguna intención de entregarse». En el celular de Clara empezaron a brotar mensajes. «Tu marido abrió la boca y quien va a pagar eres tú». Clara se vio de nuevo en medio del miedo. El timbre sonó sin aviso. En la puerta estaba Vanessa. Clara retrocedió por instinto, todavía entumecida por las amenazas y por la espera inconsciente del siguiente golpe. En el rostro de la antigua rival, sin embargo, no quedaba nada de la soberbia de antes. En sus ojos solo había seriedad y una preocupación contenida. En las manos apretaba una carpeta pesada. Al notar el susto, la visitante hizo un gesto de comprensión y entró sin rodeos, dejando claro que venía en paz. «Me enteré de que te están amenazando». Vanessa fue directo a la sala y dejó la carpeta en la mesa. «Aquí está todo lo que prueba que los préstamos a tu nombre se hicieron de forma ilegal. El esquema de Rogelio, sus cómplices, todo documentado. Mis abogados ya lo revisaron. Esto limpia tu nombre». «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó Clara con los ojos llenos. «Porque las mujeres tenemos que sostenernos entre nosotras», sonrió la morena, triste. «Me voy a abrir un negocio en otra ciudad, y gracias por haberme abierto los ojos». Esa misma noche, sentado con Clara en la cocina, Miguel por fin se armó de valor para abrirse. «Siempre preguntas por qué vivía allá en el monte como ermitaño», empezó él, mirando el fondo de la taza. «Hace muchos años, mi esposa murió en esa misma posada. Fue a pasar un fin de semana con sus amigas y empezó un incendio. No pude salvarla. Después de eso, perdí la confianza en la gente, me alejé de todo el mundo, hasta que te encontré». Clara le apretó la mano, entendiendo el tamaño de aquel dolor. Los destinos de los dos parecían amarrados por un hilo invisible, pero resistente. El desenlace llegó de repente. El criminal prófugo se dio cuenta de que la policía le pisaba los talones. Decidió vengarse. Irrumpió en la casa de doña Teresa en el interior y la tomó de rehén, exigiendo que su hijo se retractara de su declaración. Cuando Clara se enteró, insistió en acompañar a los policías. «Pero ella falsificó tu firma y te empujó al hoyo», intentó disuadirla Douglas. «Es una señora mayor y es la madre adoptiva de Rogelio. No puedo quedarme en casa esperando. El operativo de rescate ocurrió en ese mismo bosque maldito, hacia donde el criminal arrastró a doña Teresa». La policía cercó la zona. Él retrocedía en dirección al río, usando a la anciana en llanto como escudo. Y fue entonces que Rogelio surgió de entre los árboles. Se había escapado de la escolta en el hospital para arreglar lo que pudiera. Tragándose el dolor, se lanzó sobre el criminal y le arrancó el arma de la mano. Pero el tiro salió. Rogelio cayó al suelo y, aún así, sostuvo al hombre hasta que el grupo táctico lo inmovilizó. Estaba tendido en el pasto, respirando con dificultad. Clara corrió hacia él. «Perdóname», jadeó. «Perdóname por todo. No hables. No puedes hablar». Las lágrimas le escurrían por el rostro. Por más monstruo que hubiera sido, en aquel instante había salvado una vida. El aullido de la sirena de la ambulancia y las órdenes secas de los policías le llegaban a Clara como si atravesaran agua. Veía, hipnotizada, a los paramédicos atenderlo y subirlo a la camilla. Aquel gesto desesperado y generoso de su marido, que arriesgó su propia vida por su madre adoptiva, quemó lo que quedaba de odio dentro de ella, dejando solo una pena que la vaciaba. Vinieron semanas largas. Rogelio sobrevivió, pero se recuperaba despacio, en el ala cerrada del hospital penitenciario. Como había prometido, colaboró con la investigación de principio a fin, detallando cada esquema, cada cómplice. Clara, mientras tanto, intentaba reconstruir lo que quedaba de su mundo, preparándose por dentro para lo que venía. Cuando la investigación se cerró, llegó el día de la primera audiencia. Dentro de aquel edificio frío y solemne,
Clara entendió que los dos necesitaban mirarse a los ojos una última vez, sin público, y ponerle punto final a esa historia. Antes del juicio, les dieron 5 minutos a solas. Rogelio estaba sentado detrás del vidrio, delgado, demacrado, pero con una serenidad extraña en la mirada. «Estoy aliviado de que se acabó», dijo él. «Sé feliz. Te lo mereces». Clara lloraba, asintiendo con la cabeza. Lo había perdonado, pero sabía que el pasado no volvía. Días después, doña Teresa tocó a su puerta. La suegra parecía diminuta, quebrada, envejecida 10 años de golpe. Clara miró a la mujer que falsificó su firma y la puso en la mira de gente peligrosa, y no pudo contener la pregunta. «¿Por qué está usted aquí, libre? ¿Por qué no está respondiendo junto con los demás?» La visitante suspiró hondo, estrujando la punta del pañuelo entre los dedos. «Sí, respondo, hija, solo que no en prisión». Su voz se volvió susurro. «Fui condenada por el fraude, por la falsificación, por todo aquello que realmente hice. Cumplo la pena en casa, por mi edad y por el corazón». Lo que la investigación probó, y Rogelio confirmó en todas sus declaraciones, es que yo no sabía lo que planeaban contra tu vida. Firmé aquel seguro para contener a los acreedores, creyendo que estaba ganando tiempo para mi hijo. Nunca se me pasó por la cabeza que ese papel se convirtiera en una sentencia de muerte para ti. Bajó los ojos, sin valor para mirar a su nuera. Y el fiscal hasta me ofreció un acuerdo. Para detener a los cabecillas de la banda, la policía necesitaba pruebas sólidas, y yo entregué todo: la contabilidad paralela, grabaciones de llamadas, cuentas escondidas, todo el material que venía juntando en secreto para protegerme. Eso redujo mi condena. Pero mi vida está destruida de todos modos. Ahora mi prisión es mi conciencia. Se calló y, con las manos temblorosas, puso sobre la mesa una escritura de donación de la parte que le quedaba de sus bienes. «Quédate con esto. Es lo mínimo que puedo hacer. Fuiste la única que no me dejó morir allá en medio del monte. Fui ciega y codiciosa. Perdóname si puedes». Por la noche, Miguel invitó a Clara a cenar fuera. Estaba nervioso, retorcía la servilleta, hasta que sacó del bolsillo una cajita de terciopelo. «Clara, sé que ha pasado poco tiempo, pero te amo y tengo miedo de perderte. Cásate conmigo». Ella miró el anillo, y el corazón se le partió en dos. Amaba a Miguel. Pero el miedo a confiar de nuevo en un hombre todavía era más fuerte. «Miguel, todavía no puedo. Dame tiempo, por favor». Él guardó la cajita, tratando de esconder la decepción. «Espero el tiempo que sea necesario». Al día siguiente, doña Elena apareció en casa de su hija. Estaba visiblemente agitada. «Hija, necesito confesarte algo», empezó retorciendo un botón del abrigo. «No te mandé cambiar aquellas llaves solo por intuición. La víspera del viaje vi con Rogelio una póliza de seguro de vida. Un monto absurdo. El nombre no lo alcancé a leer bien, pero entendí que ahí había algo muy mal». Clara se estremeció, de lo cerca que había estado del final. «Y hay más». Su madre bajó los ojos. «Vi cómo te mira Miguel. Necesitas saber la verdad. Eres hija de Gerardo, el padre de Miguel». El cuarto giró. «¿Qué? Mamá, ¿qué está diciendo?» «Amé a ese hombre, Clarita. Después de que me salvó, nos hicimos muy cercanos, pero al final volví con mi marido y lo escondí toda la vida. Así que, muy probablemente tú y Miguel son hermanos». Clara salió del departamento corriendo, ahogada en llanto. Encontró a Miguel en una plaza. «No puede existir nada entre nosotros», gritaba entre sollozos. «Mi mamá confesó. Tu padre es mi padre. Somos hermanos». Miguel palideció, mirándola sin reacción. Su mundo también se había derrumbado en un segundo. Después de aquellas palabras, los dos se separaron. En un silencio adolorido, el muro de la verdad recién descubierta se alzó entre ellos y transformó la esperanza de felicidad en algo prohibido e insoportablemente amargo. Dejaron de verse, incapaces de mirarse a la cara y revivir todos los días aquella broma cruel del destino.
Clara se encerró, cortó contacto con todo el mundo, se sumergió de lleno en los preparativos para la maternidad, la única luz que le quedaba. Pero sin Miguel y sin su sonrisa tranquila, el mundo perdió el color por completo, y se volvió una fila de días iguales y sin gracia. Los meses pasaron como neblina. Clara dio a luz a un niño sano y fuerte, y lo llamó Samuel. En el cuarto de la maternidad entró tímida doña Teresa, con un par de zapatitos diminutos en las manos. Clarita. La voz de la ex-suegra temblaba. Todo este tiempo intenté reparar lo que hice. Fui a buscar al hermano de Rogelio. Encontré una punta del hilo. Y lo encontré. Clara la miró cansada. ¿Y quién es? Aquel muchacho de la reserva. Miguel. Clara se quedó dura, con miedo de no haber entendido bien. ¿Qué dijo usted? Gerardo adoptó al niño en el mismo albergue de donde yo saqué a Rogelio, contó doña Teresa. Miguel es el hermano perdido de él. No es hijo de sangre de Gerardo. La cabeza de Clara giró con el tamaño de aquello. Miguel era hermano de Rogelio, y no era hijo biológico de su padre. No había una gota de sangre en común entre ellos. Cuando Miguel llegó corriendo a la maternidad, avisado por doña Teresa, lloraba, apretando a Clara y al pequeño Samuel contra su pecho. «No somos hermanos», susurraba besándole el rostro. «Dios mío, podemos estar juntos». Tomó al bebé en brazos con un cuidado enorme, lo miró con una ternura sin fondo y lo recibió como si fuera suyo. Mientras tanto, en una prisión lejana, Rogelio recibió una carta. Al abrir el papel, vio la foto de un bebé y la letra de Clara. «Tuviste un hijo. Sé fuerte por él». Rogelio apretó la fotografía contra su rostro, y los hombros le temblaron enteros. Entendió que había destruido con sus propias manos el único milagro verdadero de su vida. Pasaron 5 años. El invierno en la sierra cubrió todo de neblina y escarcha fina, de esa que blanquea el pasto temprano por la mañana. Frente a una casa pequeña y absurdamente acogedora, a la orilla del bosque, el pequeño Samuel reía fuerte, corriendo con Kaiser, ya viejo, pero todavía animado. Clara estaba en la terraza, envuelta en un rebozo grueso, mirando a su marido con una sonrisa. Miguel partía leña y de vez en cuando le aventaba una hoja seca al niño, solo para oír la carcajada. Ella por fin sentía una paz sin sobresaltos. Hacía poco, caminando cerca de aquella misma posada donde todo había empezado, se encontró a don Matías. El viejo cuidador le contó que Rogelio, en libertad condicional por buena conducta, no volvió a la capital, se fue al norte, trabajaba en la construcción y vivía tranquilo, pagando lo que debía con trabajo. Clara miró las copas de los árboles cubiertas de niebla. En su corazón ya no había rabia ni rencor, solo una tristeza mansa por lo que pasó y una gratitud inmensa por lo que quedó. Bajó de la terraza y se acercó a Miguel. Él soltó el hacha, se quitó el guante y le tocó con cariño el rostro helado. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó esta historia, te invito a apoyarme con un me gusta. Para ti es solo un clic, pero para mí hace toda la diferencia. Muchas gracias.